Después de haber hablado sobre la corrupción en el Perú del último año y prever las evoluciones que puedan haber, conviene tomarse un poco el tiempo y retroceder hasta el siglo XIX, y esto con motivo de la aparición de un libro que he encontrado sensacional, biografía del excelentísimo e ilustrísimo señor don Ramón Castilla, libertador del Perú, escrita por el más fiel de sus adoradores, Manuel Atanasio Fuentes. Se trata de un personaje curioso del siglo XIX, era al mismo tiempo abogado y médico, era sobre todo un polígrafo, escribió mucho, hizo periodismo, firmaban a veces como murciélago, posaban a veces disfrazado de murciélago, y escribió este libro en Chile, en momentos en que se hallaba deportado ahí, había tenido dificultades por su combatividad contra el régimen de Ramón Castilla, razón por la cual el título que hemos leído es un título naturalmente en burla. Y tenemos la suerte de haber sido reeditado, no sé si es la primera vez que se publica, porque la edición chilena no circuló mucho en Lima en el siglo XIX, por un historiador, como es el caso de Marcel Velázquez, profesor de la San Marcos, lo ha editado junto a Raúl Morales. El profesor Velázquez ha estado en RPP en otras oportunidades por las responsabilidades que asumió en su momento para la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Marcel Velázquez. Un placer, como siempre, estar acá. Bueno, Manuel Atanasio Fuentes es un personaje que estimamos mucho en RPP, porque la calle que queda junto al parque se llama Manuel Atanasio Fuentes y es poco conocido. Hay muchas personas que no saben quién es, pero es un autor importante, contemporáneo de Palma, más o menos, ¿no? Así es. Aunque nacido antes de la independencia, un poco antes que Palma, y tenía una detestación particular sobre Castilla, el cual tenía una pésima opinión, y por eso escribió este libro, además con unas caricaturas que lo presentan como un hombre libidinoso, corrupto, autoritario y tramposo, además de jugador de cartas. ¿Qué pasa con la relación entre Manuel Atanasio Fuentes y Ramón Castilla? Bueno, para entender esa perspectiva tan negativa de Fuentes, hay que comprender la naturaleza del libro, ¿no? Este es un libelo político. Es un texto de ataque, es un texto que está escrito en códigos biográficos porque Fuentes utiliza muchos datos reales de la vida de Castilla y les va añadiendo información, rumores, historias, y va sazonando todo eso de manera que tenemos un texto en el que la imagen de alguna manera sacralizada de Castilla que tenemos hoy adquiere nuevos contornos. Y esto me parece súper importante en el contorno, en las celebraciones del Bicentenario, porque necesitamos pensar nuestra República y a nuestros actores centrales de la República desde nuevas luces, ¿no? Fuentes era un escritor muy experimentado. Este es uno de sus primeros libros, pero toda su tradición, toda su obra, digamos, y sus prácticas van a estar ligadas a la imprenta, a la cultura del libro, y va a ser uno de los primeros en introducir las imágenes. Sí. Esta es una cosa muy interesante porque este libro se publica en Valparaíso, un tiraje reducido, casi no circula por Perú, pero tiene 12 litografías, ¿no? Imágenes donde se caricaturizan diversos aspectos de la vida de Castilla. Sobre todo desde la carátula por las botas, así con unas es. Espuelas de verdadero cowboy, y da la impresión de un autoritario, de un jefe militar. Exacto. Ahora, ¿corresponde eso a la realidad o exageró Manuel Atanasio Fuentes? Oh, sin duda exageró, pero ahí nos recuperamos, digamos, facetas, dimensiones de Castilla que a veces quedan suprimidas en este afán de panegírico que muchas veces envuelve, ¿no?, nuestra historia pasada y la celebración sobre todo de esta figura crucial, digamos, para la consolidación del Estado republicano, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el siglo XIX, en este momento, en el momento del libro, todavía, digamos, el discurso racista como tal no existía, estaba en embrión, digamos. ¿Racista anti qué? ¿Anti qué comunidad étnica? Racista contra, por ejemplo, los afrodescendientes o los indígenas, el racismo científico, el racismo que es científico entre comillas, ¿no? Aparece que en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. En una serie de concepciones de la vida, etcétera, ¿no? Hay un racismo de práctica social, hay una discriminación, una práctica de discriminación social muy fuerte y, por ejemplo, tiene que ver más con la calidad de los oficios. Entonces, cuando Fuentes dice
que Castilla de joven vendía chancaca, no solamente está diciendo que vendía chancaca, sino está diciendo que desempeñó un oficio que se considera bajo, infame, que era además empleado doméstico de su hermano, es decir, que no tenía autonomía plena, ¿no? Que estaba sujeto. Entonces utiliza, digamos, estas categorías de época para discriminar, para presentarlo cabalmente como un sujeto que no tenía las cualidades para convertirse en la figura política que fue. Pero usted habla sobre el racismo contra la comunidad afroperuana, pero el racismo contra pueblos originarios era muy vigoroso. Yo recuerdo textos de Sebastián Lorente, Claro. un historiador español liberal, Sí, contra los indios que Terrible. son ociosos por naturaleza, dados Sí. al alcohol, etcétera, Sí. etcétera, Sí. lascivos y todo lo demás, ¿no? Sí, no, es que habría que distinguir, digamos, lo que es un discurso basado en un supuesto conocimiento científico, que es el racismo tradicional, digamos, que nosotros seguimos llamando hoy racismo, que se construye fundamentalmente en el 19, de toda una sociedad jerárquica en la que se descalificaba y se asociaba a ciertos grupos ciertas prácticas que empezaban a esencializarse. Sí. Lorente también es de mediados del siglo XIX. Sí, ¿no? sí, un O poco sea, antes que Sí, Manuel un poco Atanasio. antes, pero digamos, empieza a esencializarse. Es decir, todo el grupo de indios de la población indígena tiene estas características negativas, o todo el grupo de la población afrodescendiente. Y eso nos lleva también a un tema interesante, porque Fuentes era percibido por sus... O sea, era una persona que formaba parte, digamos, del campo cultural de la élite letrada, estudió Derecho, se desempeñó como juez, tuvo estudios en medicina, publicó muchísimo, organizó la Exposición Nacional en el año 72. Entonces era una persona, digamos, que tenía una alta valoración social, pero muchos de sus detractores empezaron a usar contra él códigos, sobre todo avanzado del siglo XIX, que tenían que ver con el racismo contra él, ¿no es cierto? Porque no era un hombre blanco, entre comillas, en la época. Y el propio Fuentes se burla de eso, ¿no? O sea, dice, yo soy un hombre que vengo de una familia digna, decente, honrada, y no me interesa mayormente el color de la piel, la pigmentocracia, digamos, que descalifica, ¿no? Entonces tenía estas cosas modernas también Fuentes, que son muy interesantes, a pesar de que él reivindicaba, por ejemplo, el tema no era una persona contraria a la Iglesia, no estuvo entre los anticlericales del siglo XIX, era respetuoso del orden a veces más que de la libertad. De acuerdo. Ahora, lo que me ha llamado la atención de esta biografía de Manuel Atanasio Fuentes sobre Castilla es que no hay mucho argumento político. Sí. Por ejemplo, a lo largo de la historia se ha reprochado a Castilla haber entrado al Perú con un ejército chileno de Bulnes para disolver la Confederación Peruano-Boliviana. Sí, Eso no es un no se tema que aparece menciona. acá. El libro está escrito en Chile, Sí. en 1956, pero ese reproche, por ejemplo, o sus bandazos, pasar de ser liberal y luego conservador, una constitución y otra. Y cuéntenos la figura de Castilla tal y como es objetivo tenerla, Sí. y por qué Manuel Atanasio Fuentes mira tan poco el ángulo político de Castilla para centrarse en cosas personales. Castilla, como muchos de los protagonistas del siglo XIX, pues tiene una serie de peripecias y de cambios, ¿no? Él está primero en el ejército realista, luego pasa, ¿no es cierto?, a formar parte del ejército libertador. Casi al final. Casi al final. Creo que con San Martín en el Perú ya, ¿no? Así es, Sí. así es, cuando ya San Martín había desembarcado, ¿no? Eso es en Chile, ¿no? En Chile se da esta conversión. Y luego, digamos, él va a ser enemigo de Santa Cruz y se va a aliar con los chilenos y con los limeños, no hay que olvidar, para derrotar el proyecto de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el proyecto de Santa Cruz le ponía mucho peso a la zona andina, al sur andino, al Cusco, ¿no? Y Bolivia volvía a integrarse, digamos, a una gran república. ¿Quiénes perdían con eso? Perdían los chilenos y perdían los limeños. Entonces Castilla fue parte, digamos, de esa reacción, ¿no? Y luego, como se conoce muy bien, cuando Castilla es presidente un primer periodo en el año 45, pero en el segundo periodo realiza una revolución contra Echenique, basada supuestamente en la moralidad y apoyado con los liberales. Echenique era reputado como el presidente más corrupto que había habido hasta Así es, entonces. hasta ¿no? entonces, sí. Por la manera como él benefició a los que habían a su vez podido enriquecerse con el guano.
Así es, así es. Es un gobierno desastroso en muchos niveles, es un gobierno en el cual la corrupción se extiende, digamos, y se hace visible de una manera tal que generó esta reacción, porque la rebelión de Castilla y también de los liberales que lo acompañan, ¿no? Domingo Elías entre ellos. Domingo Elías, Ureta, ¿no? Gálvez, en fin, son personas que realmente querían una república de acuerdo a los ideales, ¿no es cierto?, teóricos de la misma, y encontraban que Echenique estaba destruyendo la república. Castilla con ellos triunfa y da una serie de medidas que son muy importantes, ¿no? La abolición de la esclavitud en el año 54, la abolición del tributo indígena, y va hacia una constitución liberal, que es la constitución más liberal del siglo XIX, la del 56. ¿Cuánto tiempo duró? Duró nada, duró menos de 2 años, no, aproximadamente. Inmediatamente hubo una reacción y se creó otra convención y luego viene la Constitución de 1860, mucho más conservadora, mucho menos derechos establecidos allí, y esa sí va a durar muchísimo, la del 60, varias décadas, ¿no? Entonces Castilla era un hombre pragmático, no era un ideólogo, no es un hombre de ideas, es alguien que actúa en el campo político. ¿Qué le debe el Estado peruano a Castilla? Objetivamente, fuera de sus méritos militares. Él combatió en Ayacucho. Incluso enfrentó a su hermano Leandro, su hermano mayor, que era todavía un oficial realista. Y su hombre que se la jugó en el campo de batalla. Es decir, mérito militar no se puede negar. Y luego participó en otros levantamientos militares audazmente, ¿no? Pero el Estado, fuera del aspecto militar, ¿qué le debe a Castilla? Bueno, él consolida una burocracia que empieza a profesionalizarse. Él tiene la visión de las leyes en educación. Permite, digamos, crea las bases para que haya una educación básica, obligatoria, digamos, la primaria. Ayuda también a la Universidad de San Marcos a consolidarse. Entonces, sus leyes en el campo de la educación son muy positivas, ¿no? Por supuesto, hay también un desarrollo de infraestructuras. Las primeras iluminaciones en Lima, todavía con gas, son obra de Castilla. Entonces se vive una sensación de progreso, de avance con él, de por fin cierto rumbo, sobre todo en el segundo gobierno, que es un gobierno muy largo, porque primero él está, digamos, ha derrotado militarmente a Echenique, ¿no?, en la batalla de La Palma, y es un presidente, digamos, provisorio, pero luego va a ir a elecciones que va a ganar, y entonces se va a prolongar su mandato hasta el año 61, ¿no? Entonces, en ese periodo realmente él va a ser uno de los artífices del Estado moderno, ¿no? Va a sentar las bases, no va a cambiar radicalmente, digamos, la naturaleza, pero ayuda muchísimo. ¿Es verdad, ¿no?, que él quiere presupuesto? Claro, por ejemplo, no había presupuesto antes de él. Antes de él los gastos eran muy arbitrarios y se tomaban además... Ahora también, ¿eh? Ahora también, pero con presupuesto. Sí, y es curioso porque, por otro lado, Castilla es una persona a la que todos sus contemporáneos mencionan que estuvo ligada, muy aficionada al juego, ¿no? Sí. Entonces, una pero persona es un vicio bastante generalizado, era muy extendido, ¿no? Creo que nadie puede tirar la primera piedra en esa materia. Sí, de sociabilidad también, ¿no? Pero en el caso de él parece que era una adicción casi, ¿no es cierto? Se dice que jugaba 2 días seguidos sin dormir, y gastaba mucho dinero en eso, luego lo podía recuperar o no. Manuel Atanasio Fuentes también desliza el tema de un hijo natural, ¿no? Sí, de un hijo natural. ¿Produjo mucho impacto? ¿Produjo mucho impacto? A quien él, bueno, en esa época la ilegitimidad era muy extendida, bueno, ¿no? Las relaciones ilegítimas y los hijos naturales eran, digamos, una práctica social extendida de la colonia. Lo que produce impacto y lo que destaca Atanasio Fuentes es que Castilla secuestra a su propio hijo, que vivía, digamos, con la madre y con un padre putativo, y lo trae a vivir con él, ¿no? Entonces, ese acto de apropiación violenta, digamos, es el que él destaca, ¿no? Y sus orígenes mismos de Castilla no son enteramente peruanos. Bueno, ese punto no lo destaca Atanasio Fuentes, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Porque se le reprochó ser hijo de una argentina, ¿no? Así es, y también lo de la sangre indígena, ¿no? Sí. Eso sí se usó mucho contra él, ¿no? Y también lo dice por ahí Atanasio Fuentes, ¿no? Como todo el libro de Atanasio Fuentes es de humor, uno no sabe dónde están las causas reales de la detestación que sentía por Castilla. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Por qué lo detestaba tanto? Mira,
Atanasio Fuentes era un periodista que siempre buscaba enfrentar al poder y lo enfrentó en muchos momentos. En este caso particular le molestaba la retórica de moralidad con la que viene Castilla. Castilla insiste en que su gobierno va a instalar la moralidad y Atanasio Fuentes encuentra que ese gobierno también reproduce prácticas inmorales y corruptas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles reprocha él directamente? Directamente reprocha en su libro que se benefician, digamos, muchísima parentela, Domingo Elías, ¿no? Que estaba en un momento con que había Castilla. sido su adversario, Y que luego también sí. Lo manda de diplomático a Francia, me parece, así ¿no? es, sí. y que Castilla utiliza el Estado, como era común en ese momento, como los puestos del Estado como prebenda política, como premio, ¿no? Ingresó, digamos, muchos de sus camaradas de armas obtuvieron una serie de beneficios, ¿no? Que él percibe y que Atanasio Fuentes denuncia, ¿no? Pero lo que él quiere es liquidar al hombre más que al político. Se concentra más en la persona, ¿no? En las conductas de la persona. Por ejemplo, él habla de orgías después de las victorias militares, pero hay que entender orgías como grandes fiestas, ¿ah? No hay que pensarlo todo en la dimensión sexual que hoy tiene, ¿no? O sea, una persona que está buscando el provecho personal, buscando los beneficios para su corte. Y la imagen heroica de Castilla, la imagen idealizada que tenemos ¿de cuándo data? Mira, porque él fue muy discutida. Así y es. Efectivamente en vida fue muy controvertido, pero empieza, yo creo que con Ricardo Palma empieza, las tradiciones de Ricardo Palma son otro momento. Con el cañoncito, ¿no? Que es la más popular. Sí, el cañoncito famoso, ¿no? De qué es lo que me vas a pedir, ¿no? Yo sé que vienes a pedirme algo ahora que estoy en el poder. Pero Palma tiene varias tradiciones de Ricardo Palma y se va construyendo una leyenda alrededor de un hombre con una sabiduría práctica. Es un hombre pragmático, es un hombre que resuelve situaciones y es alguien que contribuye a fortalecer el orden estatal, que no existía prácticamente o que era un caos producto de todas las guerras civiles, las pugnas con los caudillos. Entonces, él le da esa estabilidad por varios años al Perú y le da también una presencia internacional, ¿no? Fuentes se burla y dice el Nelson del Pacífico, ¿no? Porque Castilla manda una expedición a California, porque había unos peruanos que estaban en problemas allá. Maltratados durante la época del oro, ¿no? Así es, de la fiebre del oro. Entonces imagínate mandar una expedición de Perú hacia allá, ¿no? Era una cosa Ahora, increíble. Lo que más me ha llamado la atención del libro, lo cual hace notar que no es un autor de nuestra época, sino del siglo XIX, Manuel Atanasio Fuentes, es que al final, después de haber escrito todo esto, él mismo cuenta que recibió un favor de Castilla para un amigo de él, no para él, para un amigo, que era como un hermano, y total, prácticamente parece que hace las paces porque ha recibido un favor del presidente de la República. Porque ha recibido un favor y porque el presidente se da cuenta también de la peligrosidad de esa pluma, ¿no? Y prefiere atraerlo. Castilla lo va a favorecer con la imprenta del Estado. Eso habla mal sobre Manuel Atanasio Fuentes. Si el presidente lo puede seducir con un favor, no sabemos cuál ha sido, estamos... O sea, lo que habla es de una cultura muy pragmática, ¿no es cierto?, en la que cada uno busca, digamos, ubicarse y desarrollar sus tareas principales, sus deseos, digamos. Fuentes era alguien que quería contribuir con el mundo editorial y la imprenta en el Perú. Y Castilla al final lo va a favorecer en ese sentido. Él va a administrar la imprenta del Estado, va a sacar la primera revista para niños en la década del 60, un semanario para niños, cosa que nunca se había hecho. Un hombre creativo. Entonces, es alguien creativo, es alguien que está, digamos, creo, fortaleciendo ese mundo de lo impreso en el Perú. Yo quiero hacerle una pregunta, no como historiador que es usted, sino como persona, con sus particularidades subjetivas. Cuando leí el libro, ¿mejoró su imagen de Castilla? ¿Sintió un poco de ternura por él o sintió que lo aborrecía? No. Porque lo que él quiere es que lo aborrezcamos. Sí, pero lo hace de una manera tal que hay como un contraefecto, ¿no? Hay como un contraefecto porque creo que aparece una dimensión mucho más humana de Castilla, ¿no? Con sus contradicciones, sus deseos propios de varón en unas situaciones tan complicadas en las que él vive, ¿no? Yo creo que al final el lector se lleva una imagen mucho más matizada de Castilla, no una imagen idealizada, y creo que ese es un buen mérito. ¿La muerte de Castilla influyó en la imagen favorable de él? Porque muere en condiciones en que a una cierta edad
se lanza a la batalla, se ¿no? sube al caballo y se vuelve a poner las botas, Sí, ¿no? sí. A una edad ya bastante considerable. Yo creo que esa muerte sin duda contribuye a la idealización de Castilla, esa idea de que es incansable, de que siempre va a volver a la batalla, ¿no? Yo quiero destacar también que este trabajo se ha hecho con un premio de los estímulos culturales del Ministerio de Cultura, justamente, Muy buena. y con un exalumno mío, Raúl Morales Sí, Herrera, aquí veo. que es un joven investigador. Bueno, la de próxima San vez que Marcos, venga, ¿no? la próxima vez nos Sí, dice sí. para invitarnos. Nos encanta Claro que tener sí. historiadores jóvenes, usted lo es, pero hay más sí, jóvenes. bueno, que literato, usted. él es literato, Bien, yo bueno. también soy literato, historiador, y él es literato en particular. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcel Velázquez Castro, y felicitaciones por haber publicado esta magnífica edición, también por su calidad plástica. Biografía del excelentísimo e ilustrísimo señor don Ramón Castilla, libertador del Perú, escrita por el más fiel de sus adoradores, Manuel Atanasio Fuentes, nuestro vecino de acá por su calle. Muchas gracias por estar acá y naturalmente aprovecho para saludar a través de usted a toda esa magnífica Escuela de Historiadores de San Marcos, con la facultad magnífica que tiene y grandes libros para comprender mejor nuestro país. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Hacemos una pausa y vamos a tener un segmento final dedicado a la música que se tocaba en el Perú en 1820 cuando San Martín llega a nuestro país.